Bueno, chicos, comenzaremos con los que están. La gente del taller ya tiene las listas. Bueno, quiero comenzar agradeciendo al equipo del taller que hace posible que hoy podamos tener esta charla de ingeniería, ¿no? A la arquitecto Vila, al arquitecto Moreira, al arquitecto Campanini, Ismael, con mi persona. Bueno, quería decirles gracias por hacer posible este tipo de iniciativas. Les quiero presentar, están aquí conmigo el ingeniero Miguel Salas y el ingeniero Julio Soborga. Los dos, bueno, en realidad son tres los que dirigen la firma de ingeniería SSA. Luego les vamos a pasar sus teléfonos. Pero, bueno, además de que son unos grandes profesionales también de esta misma Casa Superior de Estudios, son muy amigos nuestros de Ismael y míos, con los que hemos podido congeniar en el ámbito profesional con el tema de la arquitectura, cosa un poco inédita entre ingenieros y arquitectos. ¿Y por qué? Porque casualmente a mí me parecía que la arquitectura era un tema que tiene como cosa principal a la estructura, porque en las clases siempre les digo que la arquitectura es un arte, el arte tiene forma, la forma artística a la que siempre me refiero en clases, y esta forma artística está definida porque es la manifestación sensitiva de la configuración interna del objeto de arte, en este caso del edificio. Por lo tanto, la estructura es determinante, ¿no? Y si no domino este tema, entonces empiezan los problemas, ¿no? Y a partir de los procesos que usamos en el taller para proyectar, como es la reconstrucción, etc., comprobamos esto, porque la teoría es comprobarla en la realidad, ¿no? Si una teoría no se puede comprobar en la realidad, es un cuento, ¿no? Entonces, como comprobamos siempre lo que decimos, porque pretendemos no vender humo, hemos preparado esta charla que nos parecía fundamental, y ese tiempo ya la veníamos cocinando con los inges. Hablemos de ingeniería, pero desde la arquitectura, no desde la parte dura que nos acostumbran acá. Entonces, con Ismael, Miguel y Julio hemos preparado esto que se llama Ingeniería para Arquitectos. Lo hemos puesto así por decirlo suave, ¿no? Pero Ingeniería para Arquitectos. Les daremos un aplauso a los ingenieros, ¿no? Apagaremos ya las luces. Bueno, buenas noches. Igual, mientras se apagan las luces, agradecer estas oportunidades que tenemos para ver la arquitectura desde otro lado. Y amigos que están visitándonos acá, trabajamos juntos, entonces es grato que compartamos esto, así que empezamos. Ingeniería para arquitectos, qué loco, ¿no? Qué inédito, y al mismo tiempo qué antiguo, y que no hemos visto eso antes. ¿Cómo es? O dale un enter, por favor, cambiala. Mejor así. Una previa. Esa era la primera pregunta cuando nos juntamos con Miguel y Julio, ¿no? Es, ¿en qué pensamos los arquitectos cuando nos dicen ingeniería? Era como principal esta pregunta. Y pensábamos en esto, ¿no? Pasada. Claro, nos enseñan así, nos enseñan fórmulas, diagramas, cargas. Esta es la típica imagen que se viene a nuestras cabezas cuando nos dicen como arquitectos ingeniería, ¿no? Es como que ya la nariz está fruncida, ya es como de, no tengo estructuras 1, 2, 3 encima, ¿no? Pues es como que un suplicio. Las imágenes son estas,
O también esta, ¿no? Diagramas, y unas diagramas, y unas diagramas, y unas cosas. Y desde luego que nos imaginamos esto porque nos educan así, nos muestran eso, y nos imaginamos desde luego pizarras enteras llenas de cálculo y cálculo y cálculo, y para nosotros, los arquitectos artistas, pues que te hablen de matemáticas como de, pero ¿cómo? ¿No? Me hablan del espacio, ¿no? Yo soy un creador. Entonces como que te ponen una pizarra llena de matemáticas y es como que, ¿qué hacemos, no? Y generalmente nuestra imagen cuando tenemos que enfrentar a un ingeniero, o es esta, pásala, ¿no? Sí, uy, ¿no? Tengo reunión con el ingeniero, ¿no? O es esta, ¿no? Claro, tengo reunión con el ingeniero, ¿no? De todas maneras, ambos son los nerds, ¿no? Entonces como de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos ahora, no? Sea como sea, tenemos pensada que la relación arquitecto-ingeniero es esta, ¿no? A veces el ingeniero está abajo, o a veces el arquitecto está abajo, ¿no? Entonces es una cosa que también vamos a discutir hoy con Julio y Miguel, ¿no? Porque no les conviene, hoy día no les conviene, están jugando en contra, ¿no? Hoy día somos más nosotros. Entonces hoy día no se puede. Hoy día nos tienen que decir sí a todo. Pero claro, esa es la imagen que tenemos, y a partir de eso, ingeniería para arquitectos lo que hace es tratar de contestar una única pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Es ¿cómo resuelvo una estructura? ¿Cómo se resuelve una estructura? Entre hoy y la charla de mañana, lo que tenemos que responder es esto: ¿cómo resolvemos una estructura? Y para eso, y ahora les voy a invitar a los chicos para que empiecen a contarnos este tema de la estructura, de la ingeniería, con esta primera pregunta, que era clave también. ¿Qué es una estructura al final de cuentas? ¿No? Entonces, los invito nuevamente, Julio, Miguel, empezaremos por el principio. ¿Qué es una estructura? Adelante. Gracias. Gracias, Cristian. A los arquitectos, muchachos, un placer, ¿ya? Buenas noches a todos. Bueno, vamos a irnos directo al grano para no ser muy aburridos. La estructura parece difícil, parece complicado, pero en realidad son cosas que evidentemente a nosotros como ingenieros nos las van metiendo desde el primer hasta quinto año. Entonces, es la rama que se especializa en las estructuras. Pero bueno, vayamos con algo que he encontrado como para poder desdoblar lo que es una estructura y hacerla más amigable, ¿no? Una estructura es una construcción compuesta por uno o varios elementos de materiales y propiedades estudiadas y conocidas además, que enlazados, conectados entre sí, unidos entre sí, están destinados, la estructura como tal, está destinada a soportar una acción de una variedad de fuerzas aplicadas sobre la estructura. ¿Qué quiero decir? Está conformada para poder resistir en función de unir muchos o pocos elementos. Eso ya viene dado de un diseño, pero el diseño básicamente es la conjunción y la unión de varias pequeñas estructuras que hacen al final una estructura. Por ejemplo, un gráfico tan simple como este. Vemos que existen distintos elementos con propiedades de material conocido que en un conjunto son una estructura global, por la cual están absorbiéndose y transmitiéndose las tensiones de las cargas que queremos aplicarles o que se aplican de forma natural. Entonces, la estructura absorbe y transmite estas tensiones, le llamamos nosotros, fuerzas, cargas, como quieran llamar, que son acciones externas a la naturaleza de la estructura. Siguiente. Bueno, en todo eso estamos nosotros queriendo mostrar que desde una manera
estructuras, tenemos una manera un poco más compleja que es lo que es una estructura. Muy buenas noches. Continuando la explicación de lo que son las estructuras, acá podemos ver un modelo matemático, que es lo que llamamos los ingenieros, los físicos y los matemáticos. Un modelo matemático está constituido de muchos elementos, hay muchas condicionantes que tenemos que tomar en cuenta, y en fin, ustedes van a poder ver acá la complejidad que puede haber en una estructura muy sencilla, desde la aplicación de las fuerzas, las tensiones, las condiciones de borde, etcétera, etcétera. Pero no se asusten mucho, es algo que lo vamos a ir desarrollando y desmenuzando de a poco con ejemplos sencillos, que los vamos a ver más adelante. Un ingeniero ve una estructura de esta manera, por lo general, cuando tiene que resolver un edificio, un puente, una represa, o lo que sea. Por favor, pasamos la siguiente. Entonces, ¿qué nos queda? Una estructura debe cumplir algunas condiciones básicas que creo que es muy importante que lo sepan, en general. ¿Vamos? ¿Cuáles son esas condiciones de la estructura? Primero, nuestra estructura tiene que ser resistente. Obviamente, me parece algo hasta lógico y obvio, ¿no? La estructura tiene que ser, la resistencia es la capacidad que tiene la estructura o el edificio para poder absorber esos esfuerzos que están solicitados, como los había mencionado anteriormente, ¿no? Pasamos a la siguiente. Por otro lado, la estructura tiene que ser estable. Parecen conceptos que son lo mismo, pero en realidad no lo son. Sí dependen uno de otro, pero no son exactamente lo mismo. Y lo vamos a ir mostrando poco a poco cuál es la diferencia entre resistencia y estabilidad. Y hay una tercera condicionante que es la rigidez. La rigidez es otra propiedad de las estructuras y de los elementos estructurales, que es una propiedad básica, intrínseca al material y a la geometría, que es una propiedad que tienen los elementos de mantener su forma original, de no deformarse en otras palabras. Entonces, lo que nosotros buscamos como ingenieros, ustedes como arquitectos para hacer las estructuras, es que cumplan básicamente estas tres condiciones. Resistencia. Vamos a hablar un poquito de la resistencia, creo que es algo un poquito intuitivo también, de acuerdo a lo que ustedes han viviendo en la vida cotidiana. Vamos hacia adelante, por favor. Y vamos con esta primera imagen. ¿Qué es la resistencia? Acá hay una imagen muy ilustrativa de lo que es resistencia. Tenemos de la leyenda de Sansón en la Biblia, que nos cuenta que Sansón usó su fuerza como para poder derrumbar las columnas y hacer caer todo el templo, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía eso? Ya nos da un concepto de resistencia, ¿no? La estructura, que en realidad es todo el edificio que está sostenida por estas columnas, no eran lo suficientemente resistentes como para aguantar las fuerzas del Sansón, que ha hecho que se caiga el edificio, ¿no? Pasamos adelante. ¿Qué debe resistir una estructura? Entonces nos diremos. Como lo habíamos dicho, tiene que resistir diferentes cargas, diferentes acciones. Acá podemos ver otro ejemplo de una estructura que es una columna que debe ser muy conocida por ustedes, donde se está haciendo un test de carga, donde se está sobrecargando la estructura para ver si esta estructura era lo suficientemente resistente para aguantar las solicitaciones a las cuales está sometida a lo largo de su vida útil. Pasamos, por favor. Entonces, una de las principales fuerzas que tenemos que vencer al plantear una estructura es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad está intrínseca a la naturaleza misma de la materia, es la atracción, una fuerza, es una atracción física hacia el centro de gravedad de la Tierra. Las cargas, que las vamos a generalizar o las vamos a englobar en cargas vivas y en cargas vivas o en cargas de uso y sobrecargas muertas, que son las cargas que no son estructurales, que no son parte del peso propio de la estructura. En estas tenemos diferentes tipos de cargas que nos vamos a ir mostrando poco a poco. Sismos, que también se considera otro tipo de carga, que es parte de la naturaleza, donde ponemos los edificios que eventualmente pueden ser muy importantes. Vientos, que son también otro tipo de cargas que nos van a afectar y en algún caso condicionar el diseño arquitectónico y estructural. ¿Pasamos por favor? Y otro tipo de acciones, como son las vibraciones, que son igual otro tipo de cargas que se consideran en la ingeniería, que en algún momento nosotros tenemos que
que considerar en nuestros proyectos, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente, vamos a ir desglosando. La gravedad. Todos hemos experimentado la gravedad. Supongo que alguien alguna vez en el momento se ha caído y ha sentido la gravedad, ¿no? La gravedad en realidad es una fuerza muy importante y muy fundamental. La gravedad llega a ser en los edificios y en puentes, digamos que son las estructuras más comunes que vemos diariamente, cotidianamente. Por lo general, la gravedad llega a afectar, en algún caso hemos estimado hasta un 70 o 80% de la resistencia que tiene que tener el propio edificio, ¿no? Entonces es algo que no lo podemos dejar de lado. Y cuando llegamos a proyectar un edificio, una vivienda, una biblioteca o lo que sea, lo primero que deberíamos pensar es cómo voy a soportar esta carga, ¿no? Que son el sistema de apoyos. Vamos adelante. Acá tenemos otro ejemplo, la Plaza del Patriarca de Pablo Méndez de Rocha, un ejemplo muy ilustrativo, pienso yo. Tenemos aquí una gran masa, que es el techo, una cubierta de una plaza. Podemos pasar a la siguiente. Aquí vamos a poder observar cómo la estructura, que es la estructura portante, que es este pórtico, está sosteniendo una estructura que está descolgada. Si se fijan acá bien, tenemos nosotros la viga, que es la viga que está apoyando en las columnas. Estas transfieren la carga a las fundaciones. ¿No? Pasamos a la siguiente. Tenemos la misma imagen, nos da una proporción interesante de cómo debe ser esta estructura. Está sostenida por dos apoyos, transfieren la carga a través de el pórtico o la viga que tenemos encima. Pasamos a la siguiente. Otro concepto interesante son las cargas. Las cargas pueden ser de muy varias formas. Acá tenemos un ejemplo muy ilustrativo. Tenemos un señor que ha distribuido una carga adecuadamente para poder transportar su material, para poder transmitir esos bidones, ¿no? Y si se dan cuenta, el señor está teniendo un equilibrio dentro de todo este sistema estructural en algún punto, ¿no? Está sosteniendo con sus manos y está equilibrando. En las estructuras no es algo diferente que esto. Nosotros tenemos que lograr eso, con diferentes condiciones que nos vamos a ir desarrollando poco a poco. Pasemos, por favor. Tenemos otro ejemplo de cargas. Normalmente el elemento principal que nos resiste las cargas son las columnas. Esta es una columna muy famosa, la columna de Franklin Wright, de un edificio muy interesante, muy importante, y bien atípico también por la forma, ¿no? Si pasamos más adelante, vamos a poder ver la anterior foto que teníamos, cómo es posible que esta estructura, con una sección, con una geometría dada, que además es una manera estética de plantear un edificio, debe cumplir las condiciones para resistir una carga. Acá les digo un concepto que los ingenieros lo tomamos muy en cuenta, que también es bueno que lo sepan. Normalmente las estructuras no las diseñamos al límite, como que le pongo un costal de harina más y se cae. Normalmente tenemos algo que se llama un factor de seguridad, porque dentro de lo que van a ser las cargas de uso sobre todo, vamos a tener un cierto grado de incertidumbre en la aplicación de las mismas. Entonces, el concepto es de que no puedo hacer una estructura lo más esbelta posible como para que aguante solo su peso. Tengo que tener un margen de seguridad para que puedan aguantar posibles eventos que no los conocemos, que los desconocemos, que pueden pasar eventualmente. ¿Ya? No sé si Ismael nos va a comentar un poquito sobre esta imagen. Bueno, a manera de chisme, yo me quiero meter acá para contar un poquito la historia de la columna, porque cuando Wright plantea esta columna, ni siquiera el dueño del edificio, que era para la empresa Johnson, pues cree que la columna iba a funcionar. Entonces lo que le piden a Wright es que haga un ejemplo de la columna tal cual para probar qué tan resistente era o no su diseño. Y el contratista, completamente convencido de que Wright iba a fracasar, llama a la prensa, que están allá abajo, ¿no? Para esperar ser la portada del periódico del día siguiente, que vean qué mal había proyectado Wright en la columna. Pues se muere mal el tipo porque al final la columna soporta 40 veces su peso por encima de lo que había calculado, y pues tienen que sacar fotos del éxito de Wright. Y al final Wright decía, como no me creen,
Y como ni siquiera tú has creído esto, le dice, ahora te voy a hacer un edificio sin ventanas, le dice, ¿no? El tipo de la Johnson quería morirse, dice, pero ¿cómo, Frank? ¿Uno sin ventanas? Sí, uno sin ventanas, le dice. Y termina proyectando y termina siendo una columna exitosa, ¿no? Eso, hasta luego. Bueno, continuamos con la presentación. La siguiente. Acá podemos ver el proceso de cómo, una vez que se ha llegado a un cierto límite de carga, la columna colapsada, ¿no? Como decía Ismael, las estructuras, y todas, en absoluto, todas tienen un límite. No puede haber algo infinitamente rígido e indeformable. Todo va a tener un rango de aplicación, de acuerdo al entorno que se tenga y al uso que se proyecte, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta también cuando nosotros proyectamos un edificio o lo que ustedes quieran, ¿no? Pasamos, por favor. Bueno, acá tenemos el proyecto ya terminado. Obviamente las cargas son mucho menores de las que existen, pero son muchos otros factores que se toman en cuenta, además de los estéticos y funcionales, cuando se hace un cálculo estructural, ¿no? Como habrán visto, seguramente esta estructura va a resistir incluso más de las 40 veces su peso, porque obviamente se forma un sistema estructural y que hace que esta estructura sea mucho más rígida. Vamos a ver el concepto de rigidez más adelante, pero más o menos vamos por ahí. Vamos, por favor. Otro tema importante son los sismos. Naturalmente, en nuestro medio no es muy común. La verdad es que hemos buscado muy pocos casos en Bolivia de edificaciones importantes que se hayan colapsado por sismo. En Bolivia al menos, ¿no? Acá podemos ver un edificio en Taiwán que se ha caído por causa de un sismo. Y aquí vemos un poquito el concepto que le hablábamos hace un momento. El edificio, si se fijan, casi en su conjunto ha quedado íntegro, no se ha destruido, no se ha desplomado, ¿no? Ustedes de pronto se agarran las losas y tal vez siguen funcionando, se lo vuelven a volcar, pero en sí la estructura ha colapsado a causa del sismo y ya no es funcional, ¿no? Aquí, este es un término muy técnico que se llama columna débil, viga fuerte. Entonces, y eso se ha dado a causa de que el proyecto arquitectónico, en la base del edificio, en la planta baja, las columnas eran muy esbeltas o no eran proporcionales a la rigidez que tiene encima el edificio. Entonces, normalmente, y es lo más lógico, las estructuras y cualquier otra cosa se parten por el lugar más débil, ¿no? Entonces, esto nos muestra un poco eso y la importancia que hay que tomar en cuenta en los sismos. Ahora, en Bolivia dirán que no hay sismos, que es muy poco, etcétera, etcétera, pero no pensemos solo en Bolivia. De pronto ustedes pueden hacer un proyecto en Chile, en Perú, o donde sea, donde tenemos que condicionar estos temas. Aquí podemos acotar un poquito en relación a lo que estamos viendo, que son las cargas, ¿no? Se puede ver que en el edificio evidentemente ha debido haber un análisis de cargas muy somero, porque miren que el edificio como tal, entre losas, columnas, vigas, que si activamos nuestros ojos de rayos X, están intactos. Entonces han trabajado bajo esas cargas. La carga que no se ha tomado en cuenta es la de sismo. Y vemos como una carga puede ser tan preponderante en toda la estabilidad global de la estructura. Gracias. Pasamos a la siguiente. Vientos. Obviamente cuando pensamos en viento pensamos en la mar. De todas maneras, el viento es algo por la que todos también hemos debido experimentar, ¿no? Cotidianamente. Tal vez vientos no muy fuertes acá, pero obviamente el viento es algo que afecta a nuestras estructuras, ¿no? Este es un ejemplo, tal vez no es muy conocido por ustedes, es el puente Tacoma en los Estados Unidos, que ha colapsado por el efecto del viento. ¿Ya? ¿Cómo dirán si resistía camiones, personas, cargas muy fuertes, mucho más preponderantes, hay que colapsar esta estructura? Si el viento, digamos, un viento moderado de unos 100 km por hora, 80 km por hora, hace colapsar una estructura de este calibre, ¿no? Hay un fenómeno, si vamos más adelante por favor, hay un fenómeno en las estructuras, cuando nosotros vamos haciendo estructuras como a ustedes les gusta mucho, más esbeltas, más livianas, así más limpias, evidentemente hay un fenómeno con otro tipo de cargas. En este caso es el efecto del viento, donde ha generado que la edificación o el puente entre en resonancia.
La resonancia está sujeta a la forma natural de vibrar en la estructura. Todos tenemos una forma natural, todas las cosas que tengan masa tienen una forma natural de vibrar, y eso eventualmente, si no lo tomamos en cuenta, puede generar esto, ¿no? Este es un ejemplo muy clásico de lo que hace el viento cuando entra en resonancia con una estructura, pudiendo llegar al colapso, sin que eso signifique que la carga sea muy fuerte, sea muy intensa. Pasemos más adelante, por favor. Ahí vemos el puente colapsado, y como les digo, se aguantaba muchos camiones, cientos de toneladas, un viento de chocar, ¿no? Es algo que hay que tomar en cuenta también cuando diseñamos los proyectos. Otro tipo de acciones son las vibraciones. Ustedes deben estar familiarizados, es una estación de teleférico. Obviamente que porque existe una componente mecánico que está asociado directamente a la estructura portante, generan vibraciones inducidas en la estructura. Ustedes han debido ver en muchos elementos estructurales del teleférico, son elementos muy grandes, muy gruesos, no son muy esbeltos. Eso es porque obviamente han considerado otro tipo de acciones. Sus factores de seguridad son mucho mayores que una vivienda, por ejemplo, ¿no? Imagínense que falla una columna acá, trágico, ¿no? Pero además de eso tenemos el tema de vibraciones que están inducidas por el fin mismo del edificio, que es tener un teleférico y que es tener un motor muy grande, muy importante que pueda hacer generar movimiento a las cabinas, ¿no? Vamos más adelante, por favor. Obviamente, cuando no se consideran todas estas cargas, todas estas acciones, podemos llegar a tener esto, ¿no? Esto puede ser un error de diseño, puede ser un error de cálculo, de proyección, de no conocer cómo funcionan las cosas, y eventualmente podemos llegar a un colapso. Vamos más adelante, por favor. Otro ejemplo interesante que quiero comentarles acá, que tal vez lo conocen, es un edificio muy importante en el mundo y un referente muy importante también, que es el edificio Taipei 101, donde han solucionado el problema principal de este edificio. Bueno, tenía muchos problemas, pero este es un problema interesante porque el sector donde se ha emplazado había mucho viento, muchos tifones, había vientos muy fuertes, muy rápidos, que eso inducía a la estructura a vibrar de cierta forma, y para poder estabilizar la estructura se ha planteado esto que ven acá, que es un péndulo, es una bola de metal que contrarresta las vibraciones que pueden ser causadas por el viento. Si pasamos más adelante, por favor. Entonces, este elemento que es muy poco usual, la verdad es que creo que es único en el mundo este sistema, pero ha sido una solución ingeniosa a partir de un proyecto arquitectónico, poner una solución estructural, ¿no? Estructural y mecánica, como ven acá en el ejemplo, las vibraciones o las deformaciones que genera la solicitud del viento, para que esto no entre en resonancia y genere el colapso, se ha ingeniado una estructura que contrarreste esto, que desacople el modo de vibrar principal del edificio, que eventualmente nos podría llegar a un colapso. Vamos al siguiente, por favor. Y naturalmente, como verán, la solución estructural que ha tenido este edificio se ha vuelto también un atractivo arquitectónico, funcional. O sea, es algo como que la sinergia entre la arquitectura y la estructura de tener un proyecto muy interesante que es causa de muchas visitas de turistas y poder entender esto de cómo está funcionando, ¿no? Vamos más adelante. Otro ejemplo interesante, el actual edificio más alto del mundo, Burj Khalifa, que tiene que ver con la forma del edificio. El edificio tiene una forma peculiar por motivos arquitectónicos, pero principalmente por motivos estructurales. ¿Podemos ir pasando, por favor? Bueno, acá tenemos el edificio en su magnitud. Vemos que la sección, a medida que va creciendo el edificio, se va cambiando la sección de la planta. Eso es por temas de resistencia, principalmente hacia las cargas gravitacionales, porque obviamente mientras más alto sea, hay mucha más carga. Y también la forma como una especie de trébol que tiene era porque, de igual manera que el edificio Taipei 101, en el sector donde está emplazado hay muchas fuerzas de viento, muchas fuerzas dinámicas de viento, y que esta forma que han adoptado es la más eficiente para poder resolver y adoptar esas solicitaciones. No hubiera pasado lo mismo, por ejemplo, si hubieran tenido una sección rectangular o cuadrada o circular.
Entonces, dentro de la ingeniería es algo que ahora ya estamos viendo un poquito más. Fíjense que es la arquitectura y la ingeniería, que es algo que vamos interactuando uno con otro hasta llegar a una forma óptima, de acuerdo a la condición también de las cargas en este caso. Pasamos, por favor. Tenemos otro ejemplo, es el edificio medio construir. También es importante que ustedes tomen en cuenta que en proyectos de magnitud o proyectos especiales, como les decía, muy esbeltos, muy livianos, el proceso constructivo y las cargas que implican en el proceso constructivo muchas veces se deben tomar en cuenta. Y algunas veces, y en la mayoría de puentes sobre todo, básicamente se diseña para que se construya. Ya que cuando se apareciera la estructura de la noche a la mañana, como lo vemos al final, sufriría menos solicitaciones. Vamos a ver, por favor. Acá vemos cómo la sección de la estructura varía. Esta es una estructura muy importante, estaba formada con pilotes, más de 50 metros, hasta tocar la bedrock, el llaman, o la roca madre. Aquí vemos cómo va variando la sección de este edificio, y como les decía, lo que es importante en esto, la forma que tienen, no es una forma muy caprichosa, que digamos que parece, ¿no?, con estas imágenes. Tienen la forma de esta para resistir sobre todo el tema de los vientos, que son muy importantes en ese sector del mundo. Vamos por favor. Le voy a pasar la posta a Miguel, él nos va a hablar un poquito de estabilidad. Bueno, creo que ya está claro lo que es la resistencia, ¿no? La resistencia está dada por muchos factores y viene a responder a muchos factores, a muchas acciones. Bueno, ¿qué es la estabilidad? La estabilidad la podemos describir como la capacidad que tiene una estructura que bajo las fuerzas externas que se le aplican o que actúan sobre ella logra alcanzar un estado de equilibrio mecánico. ¿Verdad? ¿Qué es eso, no? Es la estabilidad, en palabras más simples, es como que cuando tú aplicas a una estructura una fuerza determinada, esta no se vuelca o se cae. ¿Por qué? Porque eso es estable. Siguiente. La estabilidad generalmente va a venir determinada por diferentes factores que los vamos a marcar acá. El primero y principal, creo yo, es la forma geométrica, la localización de sus apoyos, la distribución de las cargas, y esta es una cuarta condición que es más aplicable en un estudio ingenieril, pero son las condiciones de borde, que es importante tomarlas en cuenta a nivel del proyecto. La forma geométrica, ¿qué entendemos por forma geométrica? Es la forma que le da el cuerpo a nuestro diseño, y bueno, acá hemos querido ser un poco más exagerados para mostrar este concepto de la forma geométrica. Tenemos una pirámide donde todos conocemos que las pirámides tienen bases anchas y puntas muy esbeltas, porque eso la hace estable. La forma que tiene la hace estable. Sería muy distinto que sea al revés, ¿no?, que la punta esté abajo y que toda la parte ancha esté arriba. Puede ser, en su estructura puede ser localmente estable, pero para el exterior, para una fuerza, alguien con un dedo podría hacer volcar una estructura de ese estilo. Por eso la estabilidad viene dada por la forma geométrica. Ahora, esta forma geométrica se va a acoplar a la necesidad puntual de los proyectos. En este caso, tenemos una imagen muy interesante donde vemos cómo la forma geométrica ha dado estabilidad, estamos hablando de estabilidad, muchachos, ha dado estabilidad a dos estructuras totalmente distintas. En el fondo estamos con la represa Hoover, donde la forma geométrica estable ha sido el arco, que era capaz de contener los empujes, los grandes empujes del agua, y se ha acoplado a la forma a la geometría que tenía de borde, ¿no? Y más adelante tenemos un puente muy interesante donde la geometría estable es el arco, pero en otra disposición, ¿no? Entonces aquí vemos que la forma geométrica estable, en este caso, ha sido un arco. Siguiente. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Para el mismo problema que teníamos antes, que era la represa, que el arco, que contenía los empujes, tenemos una represa, pero por demás conocida, que es la represa de las Tres Gargantas, que se la construyó en China. Han solucionado lo mismo
el mismo problema de contener con otra forma, que son, bueno, no podemos ver el fondo, el gran fondo que tiene este debe ser un rectángulo pero inmenso y que hay un coronamiento esbelto. La forma en este caso no ha sido un arco, simplemente la forma estructural que han adoptado ha sido la gran masa que tenía que tener para poder contener y ser estable ante los grandes empujes que tenía. Siguiente. Seguimos hablando de estabilidad y la forma geométrica. No necesariamente tienen que ser cubos, ¿no? O cuadrados. Aquí también tenemos estabilidad dada por arcos, estabilidad dada por la sinergia de varios arcos. Siguiente. Dentro de las condiciones de estabilidad habíamos dicho que existe también la distribución de los apoyos. En este caso estamos viendo la biblioteca de Gordon Bundash, no lo sé mencionar muy bien, ok, pero bueno, el caso puntual ha sido la distribución de apoyos y lo han hecho de una manera realmente artística, ¿no? Donde la necesidad de podría decir, haber dicho, pues tener que poner muchos más apoyos, pero aquí se han solucionado con 4 apoyos que le han dado la estabilidad que necesitaban. Contrariamente al caso anterior, aquí tenemos para una estructura un poco, mucho menos importante en tamaño, pero con mayor número de apoyos. O sea, usted me dirá, pero si es más chica, no. Simplemente esta, en este caso, es estable con esa cantidad y distribución de apoyos. Lo que no condiciona que esta también hubiera podido funcionar solo con 4 o la otra con 16. La ubicación y la distribución de apoyos que nosotros pretendemos darle tiene que ser desde un punto de vista que brindemos estabilidad a la estructura, sea cual fuera el tipo de estructura que estamos diseñando. Tenemos el caso de la casa sobre el arroyo, la distribución de apoyos. Aquí tenemos que analizar 2 casos, ¿no? Los apoyos locales que tiene la estructura superior, donde vemos que ha sido solucionada con apoyos, en este caso lineales, ya no estamos con apoyos puntuales, y los apoyos lineales son lo suficientemente bien ubicados para darle estabilidad al cajón superior. Y al mismo tiempo, esos apoyos están ubicados de una manera igual, bastante estratégica, digamos así, en el arco que transmite en los apoyos principales. Al final, esta es una solución de ubicación de apoyos. Estabilidad por ubicación de apoyos. La Torre Eiffel, la conocida Torre Eiffel, tiene una particularidad, ¿no? La distribución de los apoyos, bueno, tiene 4 apoyos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado acá? Le han tenido que dar tanta amplitud a los apoyos por la altura que tiene la estructura, que la ubicación no podíamos haber tenido una Torre Eiffel que sea totalmente vertical, en ningún caso. Entonces hubiéramos ubicado mal los apoyos y no hubiera sido estable. Le han tenido que dar la estabilidad ampliando la distribución de sus apoyos. Tiene 4, pero han tenido que encontrar la estabilidad ampliando el margen de distancia que tenía entre apoyos. Aquí tenemos un caso de un proceso de construcción, lo que Julio les comentaba hace un momento, en el cual a veces el diseño está primado por el proceso constructivo. Este es un puente en arco que va a tener la plataforma, que va a ser un puente con los tirantes, pero si se dan cuenta, el apoyo era totalmente difícil de conseguirlo en una primera instancia. Porque si tenemos un puente ya prefabricado y lo ponemos, pues son los apoyos y punto. Pero aquí tenemos una serie de apoyos, desde el arco, los tensores, las grúas, los apoyos de las pilas. El apoyo tiene que ser lo suficientemente bien ubicado para darle estabilidad a cualquier tipo de estructura. Bueno, aquí tenemos un edificio muy conocido, que es el edificio IBM de Mario Roberto Álvarez, donde ya esto entra en una exquisitez arquitectónica. Aquí muy bien hubiera podido funcionar si poníamos los convencionales 4 apoyos o poner apoyos de borde, pero aquí han solucionado con un apoyo con un módulo central, un módulo resistente
nos da la apariencia que tuviera un solo apoyo, ¿no? Es un solo apoyo estructural, ¿verdad? Para toda la torre. Y la ubicación ha sido importante. El apoyo es estable. Siguiente, por favor. Querías interpretar un poquito. Julio es fanático de las estructuras antiguas y él tiene una explicación de esta estructura. Bueno, complementando el tema de los apoyos con el tema de estabilidad. Aquí tenemos una estructura que es el Panteón de Roma, que tiene un poco más de 2000 años, esto es muy conocido, es motivo de muchas visitas al año en Italia, en Roma. Lo que quiero mostrarles aquí es lo siguiente. Esta estructura, como ven, es como una esfera de 43.44 metros de diámetro. Es importante, ¿no? La luz que veis esto. Tomando en cuenta además que fue construido hace más de 2000 años, ha tenido que pasar siglos, revoluciones, y una serie de reformas, dictadores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ¿qué es lo interesante de esto, de este concepto de la distribución de cargas? Una estructura va a ser más estable mientras, como habíamos visto con la pirámide, mientras la base sea más ancha. Eso es algo que lo están empleando acá. Si se fijan, la base es muy ancha, muy estable. Pero también una estructura es más estable cuando las cargas de su propio peso, a las que involucran la estructura, van a estar más abajo o más cercanos a los puntos de apoyo. En este caso podemos ver, no me el puntero, pero en el sector de la parte de lo que son los muros portantes que forman las paredes del edificio, tiene mucha mayor masa que la cúpula al final. Si se dan cuenta acá, la propia cúpula va reduciendo de sección, de tal manera de que vaya optimizando el material, disminuyendo la carga a medida que llegamos a la cúpula del edificio, a la punta del edificio. Entonces, el concepto de acá era interesante mostrarlo por el concepto de distribución de cargas. Hay que tomarlo en cuenta en algunos casos que vamos a tener una estructura más estable cuando la distribución de nuestra masa, del peso del edificio, sea más próximo a los apoyos, y también considerar de que el apoyo o la fundación sea más ancha. Eso nos va a hacer mucho más estable y vamos a tener estructuras que duren miles de años, ¿no? Como ese es el caso. Bueno, es una explicación interesante. La distribución de cargas, que es otra condicionante para la estabilidad. Siguiente, por favor. Hablando del mismo caso que teníamos, pero un caso particular muy parecido, donde vemos arcos, vemos muros, vemos formas, espacios de luces amplias. Aquí tenemos lo mismo desde la antigüedad, ¿no? El concepto que la base, tenemos una base ancha, rígida, y las cargas, la distribución de cargas que nos brindan, en este caso los arcos, son muy limpias. Son cargas que las transmiten de manera muy correcta a las estructuras de las fundaciones. La estabilidad, por tanto, está garantizada por una buena distribución de cargas. Si, digamos, nosotros ponemos la cúpula y le lanzamos una deformación a cualquier lado, ya estamos incurriendo en quitarle esa condición de equilibrio. No es imposible, se puede, pero eso implica que se tenga que reforzar, que se tenga que hacer un mayor uso de recursos, de diseños adicionales a la naturaleza propia de lo que es la forma y una buena distribución de cargas. Siguiente. Bueno, acá tenemos en el concepto de, aquí podemos ver todo lo que hemos hablado: geometría, apoyos y la distribución de cargas. Tenemos un caso del puente del Golden Gate, famosísimo, donde tenemos 4 apoyos, tenemos los mismos tensores que vienen a ser apoyos de una superestructura, tenemos la forma que nos da estabilidad. Entonces, este es un resumen de cómo la forma, la cantidad de apoyos y la distribución de cargas hacen estables las estructuras. Siguiente, por favor. Bueno, voy a volver a llamarlo a Julio porque comentarles que nosotros en algún caso hemos podido resolver acá en La Paz, en una estructura importante, hemos podido aplicar esta solución de distribución de cargas.
Este es un caso bien particular porque podemos ver que las cargas no siempre las transmitimos hacia abajo. Y en este caso las estamos transmitiendo primero hacia arriba. Ahora ya Julio les va a explicar un poquito por qué, pero la distribución de cargas no siempre es como la tenemos pensada, ¿no? En este caso en particular, la muy famosa, conocida escalera de la COPSE va a tener una estructura de un barco de Dinamarca. Se le ha planteado tener una estructura muy esbelta, ¿no? Entonces, inicialmente esta estructura estaba orientada para hacer las escaleras de emergencia del edificio. Sin embargo, tenía algo muy particular. Los apoyos de esta estructura están en el techo, en las vigas del techo. Me ha frenado un poquito el puntero, pero si se fijan acá tenemos 6 tensores, 3 en cada apoyo intermedio de la escalera. Esos tensores, la escalera misma está flotando, no toca el piso. Estos están apoyados, transfieren toda la carga a través de los tensores en una estructura acá arriba que no se la nota en este caso, y que eso es lo que creo que deseaba el arquitecto, de tener una estructura sin apoyos, sin columnas, etc. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha transferido la carga a través de estos tensores a las vigas del techo, y estas vigas son lo suficientemente rígidas y resistentes que transfieren la carga por un sistema vertical hasta la fundación. Entonces, bueno, para complementar esto más, o sea, no necesariamente tenemos que transferir columna viga, hay otro sistema. Los puentes colgantes, como mostrábamos en el anterior ejemplo, es otro sistema de apoyos. El puente de las Américas, que ustedes han vivido el proceso constructivo, el puente de los trillizos, etc. Los apoyos, dentro de un punto de vista ingenieril, si quiere, tiene 2 filas y 2 estribos, pero tiene apoyos intermedios que son los tensores. Bueno, entonces la naturaleza de distribución de cargas no necesariamente son de la forma convencional. Obviamente esto implica tener estructuras más rígidas, tal vez un poco más costosas acá, pero va en bien de la estética, ¿no? Que es algo que creo que a ustedes les gusta mucho. Entonces, resumiendo un poquito, la distribución de cargas es un concepto que se lo tiene que tomar en cuenta para cuando ustedes quieren plasmar sus proyectos. Entonces, ¿cómo voy a distribuir una carga? ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a ser estable? ¿Va a ser resistente? Son conceptos que nos deberíamos tomar en cuenta para no llegar a la foto que mostró Ismael, ¿no? Estaba en plena pelea. Siguiente, por favor. Ahora les puedo hablar un poquito de lo que son las condiciones de borde. No sé si saben lo que son las condiciones de borde, ¿no? Pero bueno, las condiciones de borde nosotros las aplicamos ya cuando estamos en un proceso de selección de diseño final. Le damos las propiedades que va a tener, bueno, una viga, una columna, tienen ya sus formas de ser calculadas, ¿no? Y las condiciones de borde nosotros las aplicamos ya con criterios más técnicos. A ver, si haces la siguiente, por favor. Entonces, nosotros aplicamos las condiciones de borde generalmente cuando hacemos el emplazamiento de la estructura. La condición de borde en nuestro caso siempre va a ser el suelo y la estructura. La interacción que existe entre el suelo y estructura o estructura y suelo. ¿Ah? Puede ser, a veces nosotros tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en los sismos, el suelo nos está transmitiendo interacción. Normalmente el edificio, la gravitacional, la sobrecarga, nosotros transferimos al suelo, ¿no? Entonces, la condición de borde nos da el lineamiento que vamos a tener para poder seleccionar y diseñar ya lo que es el fundamento de la estructura. Siguiente, por favor. Tenemos ahí lo que es la estructura, un sistema estructural, el pórtico estable, resistente, que tiene consideración de apoyos, todo lo que hemos hablado, ¿no? Aquí se le ha cargado, hagamos de cuenta todo eso, que se le han hecho cargas,
se han distribuido los apoyos, es lo suficientemente resistente, es estable, y bueno, nos vamos a lo que viene, a ponerle en el suelo, ¿no? Y ahí es donde realmente nosotros ya entramos un poquito más en juego, ¿no? En la etapa del proyecto. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta en la proyección, porque para no tener ese divorcio, ¿no?, que existe entre el arquitecto y el ingeniero. Siguiente, por favor. ¿Cómo es el encuentro entonces de una estructura con el suelo? Bueno, vamos a tratar de resumir. Hay especialidad para poder tener un criterio bien amplio de esto, pero bueno, ojalá hayamos podido hacer un resumen que sea interesante. Depende de la resistencia del suelo. Cuando tenemos suelos buenos, regulares, malos y pésimos, la verdad es que hay suelos pésimos. Y te toca tener suelos pésimos, te toca tener suelos regulares, pero lo que uno tiene que saber es qué hacer, porque no por el hecho de tener suelos así, no, ya no construimos. No, entonces es donde nosotros interactuamos, ¿no? Decimos que la estructura a veces puede venir condicionada por la fundación, incluso. Nos ha pasado casos en los que teníamos ya el proyecto desarrollado, totalmente, casi terminado, porque es bien difícil tener un proyecto terminado, y cuando llegamos al momento de las condiciones de borde, a veces hemos tenido que volver hasta el principio. ¿Por qué? Porque no funcionaban las soluciones. Entonces, cuando tenemos nosotros la descripción del suelo, entendemos que vamos a poder encontrarnos con estas condiciones: bueno, regular, malo y pésimo. Siguiente. Lo que normalmente aplicamos, nos vamos a ir a un resumen así ejecutivo, ¿no? En buenos, zapatas aisladas. Siguiente. En regulares, zapatas arrastradas. En malos ya podemos empezar a pensar en losas radier. La losa radier es un elemento bastante rígido y bastante seguro para cuando tienes un mal suelo. Siguiente. Bueno, cuando tienes, ¿qué más podemos hacer? Existe poner pilotes. Y ya, bueno, yo creo que este es un caso bastante extremo. Bueno, Julio quiere comentar algo. Bueno, quiero hacerles mención sobre este punto en específico. Hemos diseñado un proyecto muy convencional, un sistema de pórticos, un edificio de 17 pisos, acá en Cotacota. El problema era que el suelo no era lo suficientemente bueno para lo que se proyectaba. Entonces, el arquitecto que había proyectado había generado un módulo de pórticos o columnas cada 6 metros. Eso por el tema de los parqueos principalmente, y sobre ese módulo hacia toda la discusión arquitectónica. El problema era que el suelo era tan malo que hemos tenido que cambiar ese módulo, o sea, rehacer el proyecto en fundaciones, cambiar el módulo de pórtico cada 6 metros, lo hemos tenido que poner cada 3 metros, y además incluye pilotes de 10 o 12 metros, si no mal recuerdo. ¿Qué pasaba? Que como la luz era muy grande, la de 6 metros, ese módulo, y la interacción suelo-estructura nos generaba sobretensiones. Entonces, lo que hemos hecho es poner más apoyos para que la distribución de cargas del edificio sea más uniforme y el suelo trabaje a un estado tensional más limpio, más limpio. Eso es un ejemplo de cómo el suelo y la fundación pueden condicionar nuestro diseño arquitectónico que queda acoplado. Sí, está bien, ese es el caso que les decía que desde el proyecto estaba terminado, ya se tiene que cambiar por las condiciones de borde, que son esas. Cuando les digan condiciones de borde, ¡pum!, ¿cómo voy a fundar? ¿Cómo va a ser la fundación? ¿A dónde estoy construyendo? ¿No? Siguiente, por favor. Entonces, apoyar la estructura del suelo define la tipología de sus fundaciones. Entonces tenemos las 4 soluciones que hemos visto acá, que hemos querido resumirlas, pero también podemos existir con las 4 al mismo tiempo. No el hecho de que tengamos zapatas nos condiciona a no tener losas radieres o tener pilotes, no vayamos. Tenemos casos de zapatas con pilotes, hay zapatas con pilotes. Entonces, eso ya va a ir condicionado, como les dice Julio, a un estudio un poco más profundo, ¿no? Pero me parece que es importante que a un nivel arquitectónico, a un nivel de proyecto, a un nivel
de querer tener un producto serio y que sea la verdad vendible, tienen que tomar en cuenta que eso también tiene que fundarse, tiene que ponerse en algún lado, ¿no? Siguiente pregunta. Dale. Bueno, continuamos con el tercer concepto y la condición importante de la estructura, que es la rigidez. La rigidez de pronto es un concepto un poquito más abstracto, pero creo que ustedes también van a estar familiarizados con esto y que es también importante que lo tomen en cuenta cuando hagan un proyecto, ¿no? ¿Vamos, por favor? La rigidez es la propiedad que tienen los materiales o las estructuras o los elementos estructurales de aguantar los esfuerzos sin perder su forma. Como les había dicho anteriormente, no existe nada infinitamente rígido ni indeformable en el universo. Todo se deforma, todo es susceptible de eso. Pero obviamente las normas y las técnicas que tenemos actualmente nos permiten una cierta tolerancia en la deformación que va a tener una determinada estructura, que también nos condiciona la funcionalidad y el diseño al final del edificio, que es algo que tener en cuenta. Vamos a hablar, por favor. Para ser más sencillo, les voy a mostrar este ejemplo. Es un vaso o puede ser un tanque, de lo que quieran. Imaginemos que es un vaso de cristal o de vidrio que está sometido a una carga, que es la carga del empuje del agua, como una piscina, como una represa, como quieran, como un empuje de suelos. Esto tiende a deformar la estructura. Si consideramos que la estructura es nuestro vaso, podemos pasar a la siguiente. Podemos tener la misma estructura, con la misma función, con las mismas condiciones. Una estructura menos rígida, que puede ser, por ejemplo, un vaso de plástico o un elemento más delgado, etcétera, etcétera. Entonces, el material en este caso me está dando la rigidez, la resistencia a la rigidez, la capacidad esa de no deformarse, o deformarse dentro del rango admisible en todo caso. Vamos, por favor. Tenemos otro ejemplo interesante aquí que me parece donde podemos explicar lo que es rigidez, una obra de Solano Benítez en la Bienal de Venecia. En este caso, el arquitecto ha utilizado elementos de ladrillo unidos con morteros de hormigón, pero si se dan cuenta, el ladrillo en sí no es tan rígido como poder soportar una cúpula o un techo. La forma que le da el arquitecto y las uniones que hace esto hace que la estructura se vuelva en su conjunto mucho más rígida. Entonces, la rigidez, en consecuencia, va a depender uno del material y otro de la forma geométrica. ¿Vamos a ver? Aquí tenemos otro ejemplo muy interesante. Yo les voy a comentar muy rápidamente, pero creo que Ismael nos va a dar una idea más precisa de esto. Pero lo que yo veo es que tenemos un sistema de muros portantes de ladrillo y mortero. ¿Qué particular tiene? Que está siendo vista, que está como que tiene unas ondulaciones o está como enredada. ¿Por qué hace eso el arquitecto? Digamos, no solo es un tema ingenioso de tener un tema estético, que a mí me parece muy simpática la estructura. Además de eso, utilizando los conceptos de rigidez y del uso del material y forma geométrica, lo que está haciendo es que el pórtico en sí, el muro en sí, se vuelva mucho más rígido y más resistente. Con el mismo material, es el mismo ladrillo, es el mismo mortero, pero está aguantando cargas mucho más importantes y haciendo el edificio más seguro. Y eso es lo que por lo general nosotros los ingenieros buscamos. Y obviamente la sinergia arquitecto-ingeniero logran estas cosas, ¿no? No sé si quieres saber. Lo que Solano siempre cuenta en sus charlas que el debate con el ingeniero era que le dice primero, a ver, ingeniero, lo que sea que está saboteando Solano. Le dice, a ver, ¿puedo hacer un muro de ladrillo, de ladrillo roto y cemento? Y el ingeniero le dice, no, es imposible, no va a aguantar. Le dice, y entonces, ¿puedo hacer un muro de cemento y ladrillo roto? Y el ingeniero dice, sí, así sí. Pero el criterio era el mismo, el muro es el mismo, pero a veces esto de ubicar los materiales es lo que marca la diferencia. Bueno, siempre he querido decir esto delante del ingeniero. Está bueno. No debemos saber el concepto de rigidez. Ha hablado de rigidez.
Pasame así, por favor. Este es otro ejemplo del mismo arquitecto. Si se dan cuenta, probablemente la estructura funcionaba igual teniendo un muro recto, pero probablemente tendría que usar 2 ladrillos, 3 ladrillos para aguantar esas cargas. Entonces, lo que básicamente el arquitecto ha hecho en esto es dar una solución modificando la rigidez de la estructura solo con la forma, sigue siendo el mismo material, ¿no? Entonces, esa variación de la forma, ese juego que tenemos nosotros, hace que las estructuras, que además de ser más estéticas, puedan ser más resistentes, que son cosas que hay que ir jugando con diferentes materiales, en este caso la vida, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de rigidez. Aquí tenemos unas vigas muy importantes, con luces muy importantes. Se está transfiriendo la carga a través de los apoyos. Entonces, otro concepto importante, que también la rigidez de una estructura o de una losa va a ir proporcional a las luces o a los tamaños que tenemos que hacer. Vamos a ver. Otro ejemplo muy interesante, he visto muchas soluciones de estas, aquí hay realmente muy pocas, pero vale la pena mencionarla. Como les decía anteriormente, seguramente si nosotros hacemos la losa, que debe ser unos 10 o 15 centímetros máximo, en el espesor de la cubierta, si la haríamos horizontal, seguramente quitamos el primer puntal, se cae. Pero estamos usando el mismo material, tal vez una técnica constructiva más diferente, variando simplemente la forma, estamos teniendo una estructura mucho más rígida, ¿no? Que se muestra ahí en las fotos. Hay otros ejemplos importantes de esto en todo lado. Aquí en La Paz se dice un edificio de la 6 de agosto que tiene esa misma solución, se llaman losas plegadas. Pero el concepto es ese, la rigidez. Propiedad geométrica es parte de la geometría y también parte del material. Aquí está otro ejemplo importantísimo para poder entender lo que es rigidez. Muchas veces yo he tenido proyectos de arquitectos, diferentes, no voy a decir su nombre, pero que no consideran esto. Y obviamente, si ustedes, seguramente algún arquitecto hubiera planteado esto con una losita de 20 centímetros y por eso no está bien, ¿no? Pero obviamente se dan cuenta que acá la rigidez que le da la estructura es la altura de la viga, el peralte de la viga, que tiene que ser proporcional a las luces que estamos venciendo y también a las cargas que se van a inducir en la estructura. Si ustedes se dan cuenta de esa proporción, que estimo que es entre los 30 40 metros de luz libre, vamos a tener una viga fácil de unos 2 metros de alto, 3 metros de alto. En esa proporción más o menos van este tipo de estructuras, que debe ser una estructura progresada. Si es de metal, obviamente debe ser un poco más esbelta, etcétera, etcétera. Pero tengan en cuenta esto en sus proyectos, que las vigas tienen una altura, tienen una rigidez proporcional a las luces que tienen que vencer. Y creo que esto es muy ilustrativo y nos muestra esa proporción que debe haber. ¿Vale? En fin, ¿qué es la rigidez? Depende del material y la forma, como lo hemos visto. Y en resumidas cuentas hay diferentes materiales. Hemos visto el hormigón un poquito, hemos visto los ladrillos, el mortero, pero hay otros materiales sin duda. Tenemos el acero, tenemos el hormigón armado, el hormigón postensado o potensado, recuerdo que tenemos el acero laminado, que también es acero, pero es un acero que es de una sección mucho más esbelta. Que la diferencia está que en el proceso de fabricación de ese acero sufre tensiones en el proceso de fabricación y su capacidad reduce considerablemente. Entonces se hacen más esbeltos y más livianos, pero sigue siendo acero. Y la madera. Hay otros materiales que no son muy empleados en nuestro medio, por ejemplo el aluminio. La verdad hemos visto muchas estructuras de vidrio, digamos que son las fachadas, pero no tienen mucha resistencia. La piedra es otro material que se utiliza o se utilizaba muy ampliamente. El adobe, que también es otro material que en algún caso tiene. En fin, hay otros más, pero creo que son los más usuales que van a usar el 90% de las veces de nuestros proyectos. A ver, ahí quería hacer una anotación. Y cuando ustedes están pensando, bueno, estamos hablando de clientes, cosas parecía, pero un caso bien puntual, bien marcado para esto,
es cuando estamos haciendo nosotros, cuando estamos recibiendo, cuando recibimos proyectos, y nosotros decimos, pero aquí hay mucha diferencia de rigideces, decimos. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, ese es el análisis primario que nosotros hacemos cuando estamos afinando nuestro lápiz para empezar el cálculo, pero básicamente eso se da. Si tú tienes columnas demasiado anchas, no puedes tener vigas muy específicas, o viceversa, ¿no? Porque existen diferencias de rigidez, van a existir problemas tensionales, ¿no? Entonces uno tiene que ser acorde en rigideces, incluso desde el diseño, para decir, bueno, tener el concepto de decir, por eso les estamos dando ese concepto de rigidez, no es para complicar la vida, es para que cuando realmente ustedes proyectan cosas tengan ese criterio de rigideces. No podemos unir un palo de escoba con un mondadientes. Bueno, en teoría se puede, hacerlo, ya tienes ciertos problemitas de funcionalidad, ¿no? Cuando seguimos adelante, vamos a ver algunos ejemplos de edificios donde se han empleado esos elementos. Aquí tenemos el edificio de Seagram, de Midland Road, una estructura muy importante, muy interesante, totalmente toda la parte importante era de acero en los Estados Unidos. Las vigas y columnas de acero tenían un sistema de losas de hormigón. Bueno, podemos pasar más adelante, vamos a ver otra foto. Lo interesante de que cuando hablamos de rigidez, el material, por lo general, intuitivamente, ustedes saben que el acero o el metal es mucho más resistente y es más rígido que una madera, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos acero para hacer las estructuras, sí podemos tener estructuras más esbeltas, más delgadas. ¿Por qué? Porque intrínsecamente el acero es mucho más resistente que el hormigón, por ejemplo, o que la madera, ¿no? De hecho, hay una proporción 1 a 10 en la misma sección de resistencia. Normalmente, si ustedes ven la bibliografía, o sea, si resiste 1 kilo una sección de hormigón, la misma sección de acero resiste 10 veces más, en esa proporción más o menos. Pero también hay que tomar en cuenta el tema de rigidez, etc. Vamos más adelante, por favor. Aquí tenemos el mismo edificio. En el proceso constructivo, como verán, el acero nos permite trabajar muy rápidamente, nos permite tener, por ejemplo, en esta fotografía vemos, mientras se sigue haciendo la losa superior, abajo ya se están haciendo los trabajos de cerramiento y de las filas. En algún caso, hemos revisado alguna información, la verdad yo no he visto aquí en el país, pero en muchos casos hay estructuras que la parte de que es el cerramiento lateral del edificio, además es una estructura flotante. En algún caso se utiliza eso, que el acero es ideal para este tema, ¿no? Porque el acero puede ser muy esbelto y muy resistente. Vamos a ver esto, por favor. Aquí está otro ejemplo de rigidez. Es una fábrica, tenemos los pórticos de hormigón, y si ustedes se dan cuenta, la viga principal del techo es una viga envolado que tiene inercia variable. La inercia, la forma geométrica de la estructura va directamente proporcional a cuánto más rígido o menos rígido debe ser. Eso es lo que ya se dan cuenta. Y en un volado de esta magnitud, lo que nos interesa era optimizar las secciones en el sentido de ahorrar dinero, ahorrar material y disminuir la carga del edificio. Entonces, esta es una forma de cómo la rigidez varía en una viga para optimizar en un material que es acero. Y exactamente pasa lo mismo en las vigas de hormigón que vienen en la losa intermedia. Las vigas van variando por un concepto de rigidez y optimización de peso y de ahorro de material y finalmente el dinero, básicamente. Pasamos a la siguiente. Tenemos otro ejemplo muy interesante. Hay muchos elementos estructurales donde vamos a explicar la rigidez del hormigón armado. Y esto me parece muy interesante explicarlo. Ojalá no me falle el tintero. Aquí vemos una gran luz que parece hasta ilógico, ¿no? ¿Cómo está funcionando? Y están usando algo que es rigidez. En realidad, cuando algún proyecto, yo he tenido la ocasión de hablar con algunos arquitectos renombrados, bien interesante la charla, pero ellos pensaban que esta losita que aquí se identifica muy fácilmente
era la que sostenía todo este volado, ¿no? Entonces, pero en realidad no es eso, la rigidez es el conjunto de la estructura, en realidad todo esto es una gran viga, es una gran viga que debe tener unos 6 metros de altura para una proporción de, digamos, unos 10 o 12 metros. Es racional tener esas proporciones. Obviamente esto no es un cálculo muy sencillo que se puede hacer, pero sí es algo que es posible hacer. Bueno, aquí lo ven, es la Facultad de Arquitectura de São Paulo. Entonces, pero esto es muy interesante mostrarlo porque está utilizando ese concepto de rigidez con el material para poder dar esas grandes luces, esos grandes volados. Obviamente esto no sería recomendable en un sector de alto riesgo sísmico, por ejemplo, en Santiago de Chile, en Lima, en México, no sería muy recomendable. Pero sí en Brasil, que no tiene mucho riesgo sísmico, las condiciones son más uniformes, etc. Pasemos a la siguiente, por favor. Este es el mismo edificio interno. Aquí podemos ver igual cómo utilizan ese material y la forma geométrica para dar mayor rigidez y poder ganar más luces, ¿no? Aquí tenemos estas vigas laterales que en su conjunto, como les decía, le dan rigidez para tener grandes luces, grandes espacios. Acá, muchachos, es lo que les decía, que se puede ver la proporción de los elementos y las uniones donde no están muy distanciadas las rigideces de las estructuras locales, ¿no? Tenemos una gran losa, tenemos grandes columnas, tenemos buenas vigas, entonces es importante poder dimensionar en función también a la rigidez que estamos buscando. Bueno, continuando, vemos también, como decía Miguel, aquí tenemos, y si tal vez pasamos a la siguiente foto, se ve un poquito mejor. Aquí tenemos, si se fijan, un techo de hormigón, que es como una casetonada, básicamente. ¿Qué características tiene estructurales? Miren, si nosotros hubiéramos hecho de pronto una viguita acá de hormigón, hubiéramos tenido una viguita, lo más probable es que esa viguita no funcione, con la misma lógica de los arcos que hemos visto anteriormente. El sistema en conjunto es rígido y desestable, entonces lo que hace posible vencer estas grandes luces y tener además un tema estético hace justamente la unión de estos elementos individuales entre sí. En la ingeniería nosotros analizamos esto como un conjunto, como un global de la estructura, que además de eso nos da un tema estético que creo que es muy importante trabajar, ¿no? Entonces, este es el concepto de rigidez, de cómo el material y la forma geométrica me van a poder dar la chance o la opción de poder tener grandes luces, tener grandes proyectos, tener espacios más amplios, tener espacios más funcionales, que creo que es lo que ustedes están buscando en general, ¿no? Incluso yo creo que si ustedes no tuvieran columnas sería mejor, pero es imposible. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos la misma fotografía, aquí vemos, como les decía, la proporción que hay entre las columnas, las losas, las vigas y el propio techo y el cerramiento del edificio, ¿no? Entonces, si se fijan, son viguitas de hormigón que las han puesto de tal manera de que en su conjunto sean mucho más rígidas. Tenemos otro ejemplo muy interesante que hemos podido estudiar, que es la biblioteca de Gordon Banchard, con el tema de los apoyos y la rigidez. Si se fijan acá, bueno, no se ve muy clara la imagen, pero la proporción de la losa que sostiene ese muro, ese perímetro del cerramiento, esto es súper interesante, debe rondar cerca de algún metro esa viga, esa losa donde se sostiene. Y ahí es como les decía, estamos usando el material con el concepto de rigidez para que la estructura se mantenga proporcional, se mantenga estable. Entonces, como verán, con estos ejemplos queríamos ilustrar un poco de que las proporciones que debe haber de acuerdo al material, probablemente si esto lo hacíamos de acero, hubiera sido un poco más esbelto, pero la solución era de hormigón y además era de hormigón con los muros exteriores portables porque sostienen el techo de esta biblioteca. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de lo que es la rigidez.
proporcional a lo que estamos aguantando, proporcional a las luces que estamos teniendo. Pasamos, por favor. Aquí hay otros ejemplos del mismo arquitecto, Goro Lancha. Tenemos la biblioteca, tenemos un banco, tenemos una empresa. La misma solución con diferentes elementos estructurales, con hormigón y acero y solo hormigón. En proporción a las cargas también se puede ver cómo las variaciones de la rigidez, pero bajo la misma lógica de función estructural, vamos resolviendo proporcionalmente a la arquitectura que nos mostramos. Aquí está el edificio que les mostraba, que es un edificio muy lindo, muy interesante. Aquí podemos resumir. A mí me ha parecido muy interesante que todo esto sea realizado con elementos prefabricados, todo el cerramiento, y que además eran portantes, ¿no? Entonces, y además hay una proporción entre el cerramiento entre la losa superior y la losa inferior, y proporción también en los apoyos de distribución de carga. Vamos a ver. Otro material interesante que se utiliza no muy a menudo, la madera. Tenemos aquí un estudio muy chiquito. Los apoyos que tenemos acá son de hormigón, por un simple motivo. La madera en contacto con la humedad pues se deshace, debe ser muy complicado. Entonces eso es simplemente por eso. Pero aquí lo que es interesante es el mismo concepto que hablamos de rigidez y la forma geométrica con madera. Si se fijan en el techo, nosotros tenemos un entramado que parece aleatoriamente o caprichosamente impuesto por el arquitecto. Probablemente sí, pero era un arquitecto que sabía. Entonces, el arquitecto que sabía ha hecho de que al ingeniero le pueda hacer la vida un poco más fácil y resolver esa estructura con la madera de una forma racional. Podemos pasar a la siguiente y vamos a ver, como ven, ya están inclinados por un tema funcional, imagino que es por tema de luz, pero al mismo tiempo esa inclinación y la unión entre esos elementos de vigas, cada cierto tramo le da mayor rigidez en su estructura, de tal manera de que tengamos un tema más esbelto. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí se ve, ¿no?, cómo el intercalar eso hace que reduzcas algo que nosotros llamamos la longitud de pandeo en las vigas. Y que el arquitecto lo ha entendido muy bien y que además lo ha vuelto un tema estético. Y eso tiene que ver con la rigidez de la estructura. El pandeo es una falla por falta de rigidez. Vamos a ver un poquito más de detalle mañana, pero como para que lo tengan en cuenta. Ahí se ve cómo está el tema y hace de que la estructura realmente parezca un poquito más esbelta. Vamos a ver si tenemos otro tipo de estructura, les había dicho, los aceros laminados, que son aceros igual, pero de sección muy delgada, ¿no? Entonces, aquí podemos observar un pabellón con estructuras muy delgaditas, muy esbeltas. Obviamente esto no tiene muchas cargas, pero es otro ejemplo de cómo, utilizando y distribuyendo uniformemente, llegamos a tener la rigidez que estamos buscando en nuestras estructuras. Esta es otra vista del mismo edificio, de la misma estructura. Vamos a ver aquí. Y aquí podemos ver un poquito más de detalle cómo se ha ido conformando esta estructura, que nosotros le llamamos estructuras conformadas en frío o laminadas en frío, que son mucho más maleables, más trabajables, pero también son menos resistentes. Se utiliza mucho acá en cerchas, en techos, en algunos elementos, no mucho en estructuras portantes de losas, por ejemplo, ¿no? Porque ya nos va engrosando un poco el material. Y eso hay que hacer más caro. Vamos a pasar adelante, por favor. Entonces, un poquito como resumen, para poder tener la misma rigidez, como ya hemos dicho, que depende del material y también de la forma geométrica, si nosotros quisiéramos tener la misma rigidez con diferentes materiales, tendríamos que ir ampliando más las secciones, ¿no? Entonces, dependiendo de los materiales que utilicemos, nosotros vamos a ir proyectando cierto tipo de estructuras. Seguramente no vamos a poder hacer una torre single de madera, de aluminio. Tenemos que tomar los materiales acordes a la solicitación. Y tampoco sería muy lógico poner unos perfiles así muy gruesos, muy brutales, como para hacer una casita. Entonces también deberíamos jugar con eso, con el material y con los resortes materiales.
Vamos más adelante, por favor. Acá le voy a pasar a Ismael un poquito para que nos hable de otro concepto que es los módulos o la forma, y algo que deberíamos tomar en cuenta también en el uso de estos materiales para que nuestras estructuras funcionen. Bueno, el módulo es clave, aquí me meto yo. El módulo es clave, y veremos la siguiente imagen. Yo les pregunto a los ingenieros qué les parece este plano, de repente no nos va a llegar a hablar, ¿no? Sí, que nos llega. Bueno, en esta clase de planos son los que tienen que trabajar, ¿no? ¿Qué es el arquitecto? ¿Sabes? No, mentira. No, mentira. Mañana vamos a ver bien cómo es la cosa. Esto es generalmente lo que les llega a los ingenieros, ¿no? Y si vemos, pues desde luego que ese módulo no tiene nada que ver con ese, ¿sí? Y ese tampoco con este, desde luego que ese tampoco con ese, pásalo, y así rápidamente vamos viendo que pues nada, no tiene nada que ver nada con nada, ¿no? Ahora evidentemente, ¿esto se puede calcular también? Se puede calcular también, ¿no? Después van a dar el criterio sobre esto, pero se puede calcular. Pasado anterior, claro que ningún módulo tiene que ver nada. Y charlando con los ingenieros decíamos, hay que hablar del módulo. El módulo es clave para entender el proceso del diseño de la estructura. Pasaremos, ahora sí, claro, esto es otra cosa, completamente otra cosa. Eso nunca llega a la oficina. Eso nunca llega a la oficina, cierto, cierto. Donde, pasado, ese módulo resuelve ambas cosas, resuelve planta y resuelve fachada. Ah, qué loco, ¿no? Pero qué efectivo también, que el mismo módulo resuelva, que aparte es una suma de módulos, porque el módulo en realidad es el primer cuadradito, ¿no? Pero esa suma de módulos resuelve planta y resuelve fachada, y que además, a medida que va recorriendo la casa es el mismo, dentro de la casa y en el exterior de la casa también, ¿no? Y que también los submódulos arman no solamente aleros, sino que también es la misma distribución abajo y desde luego que en las elevaciones también, ¿no? Entonces es importante. Y ponemos estas dos, pasada siguiente, porque tú ves la Farnsworth, ves la resolución estructural de la Farnsworth y después ves la resolución estructural del Crown Hall, es exactamente el mismo proyecto. Ahora, vamos hacia atrás. Tú ves la Farnsworth, ves la resolución estructural, ves una proporción, ves un tamaño, ves un grosor, ves un módulo, y cuando ves el Crown Hall, ves como que el supramódulo. Pero al ser más grande, pues te exigen otro grosor de vigas, otro grosor, pero en realidad es el mismo proyecto. Es el mismo proyecto, está resuelto de la misma manera. Y eso es muy importante. ¿Seguiremos? Eso quiere decir que a criterios de arquitecto que habla con ingenieros, pues este va a ser el criterio del módulo, y desde luego que esta va a ser una opción A, tener 4 columnas a cierta distancia, y la segunda versión va a ser esta, que desde luego que mientras más crecemos, más gruesas serán, hasta llegar a esta, pasada a esta y a esa, desde luego que la distancia y el cambio de módulo va a ejercer un cambio en el tema de grosor y de columnas. Y me imagino que no me equivoco cuando digo que si la columna va a ser gruesa, desde luego la viga entre la última opción va a ser igual de gruesa, ¿no? Que después van a dar ellos su opinión sobre este tema. Entonces, el módulo es importantísimo para entender la estructura. ¿Seguimos? Yo aquí quiero compartirles una página, un perfil de Instagram de un chico que experimenta en plantas sobre procesos estructurales y módulos. Y el perfil se llama Supra Order y plantea diferentes soluciones a temas de arquitectura. No siempre son construidos, muchas de las soluciones que pone son académicas, y sin embargo plantea el tema de módulo, estructura, muro, columna, viga y sus variaciones. Aquí tenemos dos, es un proyecto en Chile, ¿no? El primero es en Córdoba y el segundo es un proyecto académico que después ha sido resuelto, pasaremos. Y aquí pueden ver las variaciones que tienen que ver con módulo, con
con muro, con columna y sus diferentes interpretaciones, ¿no? Siempre desde la distancia, siempre desde el grosor y desde esas características propias que el mismo módulo te genera. Ahí pueden ver en el segundo ejemplo el muro portante, pueden ver el módulo, pueden ver dónde están puestas las escaleras, pueden ver dónde están los baños, todo siempre desde el módulo. O sea, qué importante es manejar eso. Y aparte que es un principio importantísimo dentro del taller y dentro del proceso de diseño que tenemos nosotros. Seguiremos. Estos últimos dos que tienen que ver con esto de sacar los servicios afuera, pero sin embargo mantener una modulación. El otro lo mismo, tener elementos que están ya muy relacionados dentro de nuestra praxis, dentro del taller, la perpendicularidad, el paralelismo, el desplazamiento, pero todo enfocado con un tema de estructura modular. Entonces es importante que nos vayamos empapando de estos conceptos. ¿Seguimos? Listo. Yo también he escuchado la parte de ustedes, yo también he escuchado aquí parte de los discursos de los ingenieros, entonces hay que dar un par de conclusiones, ¿no? Y si no estoy mal, estas van a ser mis conclusiones. Uno, que una estructura primero absorbe y después transmite. Perfecto. Dos, que una estructura tiene unas condiciones básicas, que son estabilidad, resistencia y rigidez. Y tres, que una estructura basada depende de varias cosas, que el módulo, que está bien relacionado con la arquitectura, el material, el suelo y la función. Síntesis de la primera noche para empezar a meternos ya en lo que va a ser el día de mañana con casos específicos de arquitectura y lo que más nos interesa, cómo se usan los elementos estructurales, cómo los podemos utilizar y cómo los podemos llevar a cabo en nuestros proyectos. ¿Ok? Cerramos con esta conclusión y con esta síntesis, y si tienen algunas preguntas hacia los ingenieros, pues adelante. Bienvenido, por favor. La luz, prenda, por favor. Antes que le despierten los de aquí. Recordamos que la primera noche ha sido más de criterio general, ha sido más de tirar ciertos parámetros y ciertas premisas importantes para entender el tema de estructuras, y ya mañana es el plato fuerte, mañana es arquitectura propiamente dicha, cómo lo utilizamos, cómo lo implementamos en los proyectos, qué es lo que nos interesa, cómo vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido hoy en proyectos de arquitectura. Así que, ¿hay alguna pregunta? Por favor, adelante. Todo está claro, les han cabido todo. Sobre los tipos de apoyo, Bueno, en términos estructurales y en términos de ingeniería hay diferentes condiciones de apoyo. Normalmente la más básica es un apoyo simplemente apoyado. Un ejemplo muy claro, pueden ver cualquier puente que hay aquí por la autopista, van a ver dos aparatitos que se llaman los aparatos de apoyo justamente. ¿Y qué característica tiene ese apoyo? Ese apoyo solamente transfiere las cargas verticales, no así las horizontales ni las de giro, que se llaman los momentos. Ellos están familiarizados con ese término. Después tenemos los apoyos móviles, que también son propios de los puentes, y se utilizan varios. Este también simplemente solo transfiere la carga vertical, pero se pueden mover en su plano. Pueden moverse de un lado a otro, no transfieren los momentos o los giros, simplemente ahí puedes rotular, es casi como una rótula, y se puede mover. ¿Qué objetivo tendría que una estructura se pueda mover, ¿no?
El objetivo es la deformación, sobre todo por solicitaciones térmicas. Los puentes, como son de grandes luces, están expuestos a la intemperie el 100% de su vida. Por efectos de dilatación térmica se deforman, se dilatan y se contraen. Entonces, si no tuviéramos un apoyo rígido ahí, entonces dañaría la estructura, o tendríamos que hacer una estructura más rígida para causar ese efecto. Y el otro más usual, otro ejemplo de rótula es la biblioteca de Bancha, que han visto, es muy puntual, tienen las rótulas. Eso solo transfiere la carga vertical y horizontal, o sea, no se puede mover en ese sentido ni en ese sentido, pero puede girar. Eso que pueda girar es bien interesante porque ayuda mucho al tema de la fundación. El suelo es una estructura, para nosotros los ingenieros, el suelo debe ser como una estructura también, que la analizamos, la estudiamos y todo, ¿no? Que su principal cualidad es que no resiste a tracción, o sea, no puedo jalar. Si yo jalo, el suelo se destruye, ¿no? se quiebra, pero sí resiste solicitaciones a compresión. Y el último tipo de apoyo, obviamente hay variaciones de los apoyos, pero estos son los más usuales en las estructuras, es el empotramiento. El empotramiento lo podemos ver en cualquier estructura, es algo que limita los movimientos tanto verticales como horizontales como el giro. Eso hace una estructura más rígida, pero también transfiere solicitaciones de giro o de momento. Esos tres principales que podría haber. Hay otro tipo de apoyos que solo transfieren, digamos, vertical o solo transfieren horizontal, que son casos bien específicos para estructuras especiales, ¿no? Bueno, y según tal vez para lo que complementaría, en una estructura de hormigón, en una estructura, en una obra civil, la materialización de los apoyos, como les ha explicado, es bastante compleja, ¿no? Verticales, horizontales, verticales y cuestiones. La materialización de apoyos es bien importante poder tomar en cuenta. La gran mayoría en los diseños de obras civiles son empotramientos y los apoyos funcionan como empotramientos, si esa es la duda que tenías. No hay que aplaudir todo, tampoco En la relación de la columna de la viga, ¿dices? O en relación a la viga respecto a la luz. Miren, hay un criterio que los ingenieros manejamos, que es la proporción de la columna, esto más por temas de sismo y de viento, ¿ya? La proporción de la columna debe ser en rigidez o en inercia. No sé si están familiarizados con el concepto de inercia, es una propiedad geométrica, ¿ya? La inercia debe ser un 10% más, por lo menos, respecto a la inercia de la viga. ¿Eso por qué motivo? Y tiene un motivo que hemos visto ese edificio que se ha caído, que les he dicho, columna débil, viga fuerte. Lo que se quiere que en un evento sísmico, o en un evento de una carga horizontal importante, lo que falle primero sea la viga y no la columna. Entonces, por lógica, mi viga va a tener que ser ligeramente menos rígida para que cuando haya un evento extremo, falle primero eso antes que la columna. Ese es el concepto. Podría ser del mismo tamaño, podría ser más pequeña también, pero no es muy recomendable por esos efectos y para tener la proporcionalidad también. No sé si eso es... Ese es el ejemplo que he comentado cuando tienes algo muy grueso y algo muy delgadito, ¿no? La compatibilidad de deformaciones. Tiene que haber cierta relación de tamaños para que trabajen de una manera adecuada, ¿no? Entonces, el fusible que dice Julio, en estos casos son las vigas. Nosotros pretendemos que el elemento que vaya a fallar por seguridad sea una viga y no sea una columna. Es aconsejable, por ejemplo, tener un sistema constructivo mixto, podemos decir un sistema fortificado, digamos, con estructuras de hormigón armado y fusionado, digamos, con perfiles de acero. Usted nos decía que, digamos, en algunos de los proyectos que ha realizado, incluso ha tenido que realizar, digamos, en cuanto a cimentación, dos tipos de cimentación, puede ser por sistema de pivotaje o, digamos, un
puede existir algún desperfecto en todo caso, porque digamos, la misma resistencia de los materiales y la composición de los mismos actúan de diferente manera ante todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se comportan? ¿Es factible o no es factible? Sí es. De hecho, el material más empleado en Bolivia es el hormigón armado, que es hormigón y acero. Tienen propiedades muy diferentes, cada uno en resistencia, textura, muchas cosas, dureza y rigidez. Lo que les caracteriza, lo que les hace compatibles con esta mezcla muy interesante es el que cuando se deforman acompaña la deformación con el mismo módulo, ¿ya? Entonces lo que estoy tratando de entender es decir, tú puedes poner columnas de hormigón y también columnas metálicas y que eso funcione adecuadamente. Sí funciona, sí hemos hecho proyectos de esa forma, pero obviamente la columna metálica va a ir en proporción a la carga que quieras sostener y a la rigidez de ese elemento que quieras poner. Sí va a funcionar de igual manera. Y normalmente las estructuras, nosotros los ingenieros cuando hacemos los cálculos, normalmente se hacen más de una vez. Entonces lo que se hace es variar la rigidez horizontal. La rigidez horizontal del edificio es básicamente hacer la variación de secciones en columnas y en muros de corte, ¿ya? Entonces nosotros podemos incrementar muros de corte o incrementar columnas, secciones de columna, de tal manera de absorber de mejor manera o de manera uniforme, sobre todo lo que son las cargas horizontales. En cargas verticales no hay mucho problema, porque va a ser directamente proporcional lo que absorbe la columna respecto a la sección. En algún caso hicimos un proyecto del Ministerio de Economía que hemos reforzado las columnas, hemos aumentado 5 piezas y todo, y hemos hecho un ejemplo, un ensayo muy interesante que era en función de variar los espesores, cómo me afectaba la fundación finalmente, la solicitación en las fundaciones. Y era algo bien interesante porque las columnas de borde, que eran más delgaditas, se llevaban pues una proporción mínima de la carga total del edificio. Lo que hacía más rígido al edificio en términos horizontales eran los núcleos de ascensores. Y además eso le habíamos incluido otro núcleo más de ascensor para resistir o para actualizar una carga de sismo. Entonces, en ese punto, tu pregunta es bien válida, puedes hacerlo. Y si tú quieres trabajar con acero y hormigón y dices, quiero que esta columna de acero trabaje al igual que la de hormigón, por decirte, tengo que hacerla proporcional en rigidez. En la rigidez eso es lo que nos va a llevar más o menos tensión. Y de hecho cuando hacíamos ese ejercicio de cuánto le llega de carga por efecto solo geométrico, hacíamos variar las columnas nada más. Y en función de eso hemos sacado una optimización para poder lograr que las columnas estén trabajando casi a la misma tensión. Entonces, tu ejercicio sería ese, ir variando la rigidez de las columnas metálicas, el espesor o la forma, más grande, más pequeño, más grueso, para poder absorber uniformemente las tensiones. De hecho, cuando habíamos hecho ese ensayo, habíamos notado que muchos elementos estructurales fallaban, porque eran muy gruesos. Y cuando los volvías un poquito más delgados, absorbían menos tensiones y funcionaban mejor el edificio. Entonces son cosas que a veces parecen ilógico, pero eso era por un tema del juego de la rigidez y de la inercia de las columnas. No sé si te contesta. Les vamos a mostrar mañana un poquito, pero depende uno del material, porque tiene que ver con la rigidez y la resistencia en general, pero la luz de un pórtico de hormigón armado, más o menos el perímetro, la altura de la viga, en proporciones normales estamos hablando, ¿no? No es difícil, que no es muy grande, ni muy chico, es normal. La luz de la altura del lateral de la viga para hormigón armado es la luz entre 10. O sea, si tienes 10 metros de luz,
tu viga racionalmente proporcional va a ser 1 metro. Variaciones, 1,10, 1,20, 0,90, 0,80, dentro de ese orden, si es de hormigón. Si es de acero, es la luz entre 20 y 25, proporcional a eso, en función de eso. Y después de eso, como decía, si tú quieres proporcionar la columna, la condición de la columna para que esté adecuadamente diseñada con las últimas normas que nos enseñan, que estén vigentes, la proporción de la columna en inercia debería ser un 10% mayor al de la viga. Entonces ya ahí ya tienes más o menos la receta en ese sentido para tener la proporción columna-viga, ¿no? No sé si eso les satisface. Obviamente, dentro del sistema de losas, otro tipo de sistema de ciencias, lo vamos a ver un poquito más de detalle mañana, pero más o menos por ahí va la relación. El hormigón pretensado, que también es algo que se utiliza igual en el medio, es un intermedio entre el acero y el hormigón. Hablamos de un L sobre 15, el hormigón pretensado, hasta L sobre 20, pero va dentro de ese rango, en proporción de resistencia. Bueno, entonces al tiempo de agradecerles a los muchachos, nos vamos a volver a ver mañana, ya entrando en materia, en diseño, así que nos vemos mañana, misma hora, mismo salón, y nada, muchas gracias, nos vemos mañana.